archiva esto como un rotundo no. Espeleólogos encontraron una superciudad araña gigante en una cueva en la frontera entre Grecia y Albania. El investigador principal que estudia el hábitat de los arácnidos afirma que probablemente se trate de la araña más grande del mundo. 3 hombres desaparecieron en una sola noche. Sus tiendas fueron abandonadas. Su fuego sigue encendido. El único rastro, marcas de arrastre que conducen a la parte más oscura de la selva congoleña. ¿Qué podría moverse silenciosamente por la selva y llevárselos sin hacer ruido? Durante décadas, las autoridades desestimaron el relato de los supervivientes como una locura. Pero lo que vio no fue un sueño febril. Era un depredador, antiguo, silencioso y en crecimiento. ¿Cuántos más han caído sin dejar rastro? Esta es la historia del Yuba fopi. Las selvas tropicales del norte de Sudamérica albergan un arácnido enorme. La araña más grande del mundo tiene muchos colores, pero un solo tamaño. Tamaño monstruoso. Una criatura que la ciencia no debería haber encontrado. ¿Y qué sucede cuando entras en su dominio? Donde los gigantes cazan en silencio. Antes de hablar de la araña, es necesario comprender el lugar donde vive, porque la selva tropical congoleña no es una jungla cualquiera, es un mundo aparte, y se rige por reglas que los forasteros no sobreviven lo suficiente para aprender. Hablamos de más de 200 millones de hectáreas de densa oscuridad verde. 200 millones de hectáreas donde el dosel forestal bloquea tanta luz solar que el suelo del bosque vive en un crepúsculo permanente. Esta es la segunda selva tropical más grande de la Tierra, y vastas extensiones de ella nunca han sido cartografiadas, fotografiadas ni transitadas por nadie, excepto por las comunidades indígenas que la han habitado durante miles de años. Los científicos estiman que hemos documentado menos de una cuarta parte de las especies que viven en este ecosistema. El resto permanece oculto, sin nombre, desconocido para el mundo exterior. Las tribus que viven aquí te dirán algo que los investigadores apenas están empezando a aceptar. El Congo no pertenece a los humanos. Somos, en el mejor de los casos, huéspedes tolerados y, en el peor, intrusos no invitados. La selva tiene su propia jerarquía, sus propios superdepredadores y sus propios métodos para lidiar con lo que no le pertenece. La mayoría de los forasteros que se adentran en las zonas profundas no regresan. Sus desapariciones se atribuyen a enfermedades, accidentes y al peligro general de la exploración selvática. Pero las tribus lo saben mejor. Saben exactamente qué lleva a quienes se alejan demasiado de los caminos seguros. Durante más de un siglo, exploradores, misioneros y soldados han regresado del Congo con historias de algo imposible. Una araña del tamaño de una mesa de centro. Telarañas de seda tan gruesas que parecen cuerdas. Criaturas que cazan en grupos coordinados y se comunican mediante vibraciones que viajan kilómetros por el suelo del bosque. Todos los relatos describen lo mismo. Cuerpo marrón, marcas moradas en el lomo, patas que se extienden al menos 1,2 metros de punta a punta. La consistencia es notable. Testigos separados por décadas y cientos de kilómetros describen detalles idénticos sin haber tenido contacto entre sí. La comunidad científica descartó estos informes como alucinaciones, superstición y exageración. Las arañas no crecen tanto, dijeron. No cazan en grupo. No tejen suficientes telarañas para atrapar algo más grande que un pájaro. Las leyes de la biología simplemente no lo permiten. Pero las leyes de la biología fueron escritas por personas que jamás habían pisado las zonas prohibidas del Congo, y la selva ha estado guardando secretos que esas leyes nunca tuvieron en cuenta. El depredador al que nadie creyó. El primer encuentro registrado oficialmente ocurrió en 1938 cerca de un remoto tramo de selva llamado el Bosque de Aturi,
Un equipo misionero recorría un sendero estrecho, transportando provisiones entre puestos de avanzada, cuando vieron algo que los detuvo en seco. Extendida a lo largo del camino se extendía una telaraña como nunca antes habían visto. No eran las delicadas hebras que se desprenden del marco de una puerta. Eran gruesas cuerdas blancas tejidas con un patrón tan denso que apenas cabía una mano entre ellas. Residentes de Memphis, Tennessee, han descrito sentirse como en una película de terror al despertar con una telaraña gigante en su vecindario. La seda estaba anclada a árboles a ambos lados del sendero, y cuando uno de los misioneros la tocó con un palo, toda la estructura vibró con una fuerza que pudieron sentir a varios metros de distancia. La tensión en esos hilos era inmensa. Quienquiera que hubiera construido esta red esperaba atrapar algo pesado. El equipo debería haber dado la vuelta. Deberían haber encontrado otra ruta. En cambio, acamparon cerca y decidieron investigar más a fondo por la mañana. Esa noche, 3 miembros del grupo desaparecieron. No se oyó ningún forcejeo. No se oyeron gritos, ni ruidos de carreras ni de peleas. Los hombres simplemente estaban allí cuando los supervivientes se durmieron y se habían ido al despertar. Sus tiendas seguían en pie, sus pertenencias intactas. Incluso sus zapatos seguían junto a sus sacos de dormir, como si los hubieran despertado. La única evidencia de lo sucedido eran claras marcas de arrastre en el barro que se alejaba del campamento hacia la parte más espesa del bosque. Un hombre presenció lo sucedido. Se llamaba Robert Hale, y a la mañana siguiente lo encontraron pegado al tronco de un árbol, temblando tan violentamente que sus compañeros creyeron que estaba sufriendo una convulsión. No pudo hablar durante 2 días. Cuando por fin logró articular palabras, solo repetía un detalle una y otra vez. Dijo que se despertó en mitad de la noche y vio una sombra descender del dosel sobre las tiendas. Tenía muchos brazos, dijo. Se movía como una máquina pesada bajada por una grúa, lenta, pausada y en absoluto silencio. Se llevó a sus amigos uno por uno, y no hicieron ni un ruido porque no despertaron. Los oficiales coloniales que lo entrevistaron lo atribuyeron todo a una alucinación palúdica. Cerraron el expediente y lo clasificaron como un episodio psicológico provocado por una fiebre tropical. Pero esos mismos oficiales hicieron algo que revela que no estaban del todo convencidos de su propia explicación. Recogieron muestras de una extraña seda gruesa del campamento y las enviaron de vuelta a Europa. Esas muestras se guardaron en el archivo de un museo y nunca volvieron a examinarse. La verdad, al parecer, era demasiado incómoda para investigarla. Paralizado en el corazón de la oscuridad. Unos años después, a principios de la década de 1940, ocurrió otro encuentro que las autoridades militares se esforzaron por mantener en secreto. Un soldado que servía con las fuerzas belgas en el Congo salió tambaleándose del bosque en un estado de completo colapso psicológico. Su uniforme estaba cubierto de una sustancia pegajosa de un característico tono púrpura. Sus piernas quedaron completamente paralizadas. No pudo moverlas durante más de 10 horas tras su hallazgo. Los médicos que lo examinaron descubrieron rastros de veneno en su torrente sanguíneo que no coincidían con ninguna base de datos médica. El compuesto causaba parálisis instantánea, manteniendo a la víctima completamente consciente. No podías moverte, pero podías sentir todo lo que te sucedía. Piensa en lo que eso significa desde una perspectiva depredadora. Un veneno que inmoviliza a la presa sin dejarla inconsciente cumple una función evolutiva específica. Mantiene la comida fresca. Mantiene viva a la víctima mientras el depredador se toma su tiempo. El ejército belga acordonó esa zona de la selva durante 6 meses después del incidente. No se dio ninguna explicación al público. Nunca se publicó ningún informe oficial.
El soldado fue trasladado fuera de la región y su historial médico fue clasificado. Sea lo que sea que haya encontrado en ese bosque, las autoridades decidieron que el mundo no estaba preparado para saberlo. Pero no se puede sellar la información para siempre. Las historias se filtraron entre las comunidades indígenas que presenciaron la operación militar con conocimiento de causa. Nada les sorprendió. Habían convivido con este depredador durante generaciones, la araña con exploradores. Las comunidades Baka y Mbuti, que viven en la cuenca del Congo, no tratan al Chibafi como un monstruo de película de terror. Para ellos, es simplemente otro animal del ecosistema, con hábitos y comportamientos específicos que es necesario comprender para sobrevivir. ¡Madre mía! Para empezar, la araña Horos, cuyas patas de 10 centímetros pueden incluso asustarte en una videollamada. Suena a folclore primitivo hasta que entiendes el razonamiento. Esta criatura puede detectar vibraciones a distancias larguísimas. Las voces humanas crean vibraciones. Decir su nombre en la oscuridad es básicamente transmitir tu ubicación a un depredador que caza, detectando movimiento en el suelo y el aire. No es misticismo. Es una estrategia de supervivencia perfeccionada durante miles de años de coexistencia. Los cazadores saben que ciertos senderos en la selva están completamente prohibidos. No por fantasmas ni espíritus malignos, sino porque esas zonas son demasiado silenciosas. En una selva tropical sana, hay ruido constante. Pájaros cantando, insectos zumbando, ranas croando, monos gritando. La selva es ruidosa porque la vida es abundante y todo compite por llamar la atención. Pero cuando una araña gigante establece su territorio cerca, el bosque se sumió en un silencio sepulcral. Todas las criaturas a su alcance saben que un depredador superior los observa y se quedan quietas para evitar ser detectadas. El silencio en el Congo no es pacífico. Es una advertencia de que algo terrible se acerca. Las tribus dejan ofrendas bajo ciertos árboles viejos, pequeños trozos de carne, fruta, lo que les sobra. Insisten en que esto no es adoración, sino negociación. Las ofrendas le indican a la araña que hay comida más fácil disponible cerca, por lo que no necesita cazar humanos. Los ancianos dicen que cuando estas ofrendas son ignoradas, o cuando los forasteros interrumpen el arreglo, la gente comienza a desaparecer. Hay una historia que los pueblos solo cuentan en susurros. La llaman la Noche de los Huesos Blancos. Un grupo de cazadores se adentró accidentalmente en un claro en las profundidades de un territorio prohibido. Lo que encontraron allí los atormentó por el resto de sus vidas. Decenas de esqueletos colgando de los árboles, suspendidos por una gruesa seda similar a una cuerda. Restos humanos mezclados con cadáveres de animales, todos envueltos en capullos y desprovistos de cualquier sustancia blanda. Los huesos estaban perfectamente blanqueados porque las enzimas digestivas de la araña son tan potentes que disuelven todo rastro de tejido. Los cazadores se dieron cuenta de que se habían topado con una zona de alimentación activa. La araña estaba cerca. Probablemente los estaba observando en ese preciso instante. Corrieron kilómetros sin detenerse, y toda la aldea se trasladó a 20 kilómetros al día siguiente. Las tribus también han observado algo sobre la estructura social de la araña que los científicos considerarían imposible. Las arañas gigantes que se ven suelen ser hembras, guardianas de sus territorios, pero no cazan solas. Tienen arañas más pequeñas que actúan como exploradoras, vigilando los senderos y las telarañas en busca de vibraciones. Cuando una presa entra en la zona, las exploradoras se comunican con el depredador principal, coordinando la caza. Este tipo de comportamiento cooperativo es prácticamente insólito en las especies de arañas, pero la Giba Fufi, si existe, no se parece a ninguna otra en la Tierra. Acero, seda
y presas humanas. Durante décadas, la comunidad científica ignoró todos los informes provenientes del Congo. Las arañas gigantes eran biológicamente imposibles, decían. Caso cerrado. Pero un investigador decidió que no bastaba con descartarlas. Se llamaba Thomas Avery y era aracnólogo, y había dedicado su carrera al estudio del comportamiento de las arañas y la composición de la seda. La inconsistencia de los relatos de los testigos le inquietaba. Diferentes personas, diferentes décadas, diferentes lugares, todos describiendo a la misma criatura con los mismos detalles específicos. Ese patrón sugería algo real en su origen. Avery decidió arriesgar su carrera y su vida para descubrir si las leyendas eran ciertas. Viajó al corazón del Congo con un guía local llamado Inoshi, quien había crecido en una de las tribus que vivían cerca de las zonas prohibidas. Inoshi se mostró reticente al principio. Sabía hacia dónde se dirigían, pero Avery lo convenció de que la documentación podría finalmente atraer la atención externa hacia lo que las tribus habían estado enfrentando solas durante generaciones. En lo profundo del bosque encontraron la primera telaraña. Tenía casi 3 metros de ancho, extendida entre los árboles a la altura de la cabeza, tejida con una seda tan gruesa que el machete de Avery rebotó al intentar cortarla. Tuvo que usar una sierra especializada solo para recolectar una pequeña muestra. Al analizar la seda en su campamento, descubrió algo que cambió su comprensión de lo que era posible en la naturaleza. La seda contenía cadenas de proteínas reforzadas con minerales absorbidos del suelo. El material resultante era más resistente que el acero y más elástico que cualquier fibra sintética jamás producida por el ser humano. Era una maravilla de la ingeniería biológica, diseñada para atrapar objetos mucho más pesados que los insectos. Dentro de la red, Avery encontró huesos de ave y la pata de un pequeño antílope llamado Dwyer. Los huesos se habían roto en secciones limpias, lo que indicaba una enorme resistencia física en el material que los había procesado. Pero el descubrimiento más inquietante fue un trozo de tela atrapado en la parte inferior de la red. Parecía un trozo de camisa humana, parcialmente disuelto por enzimas aún activas en la seda. Fue entonces cuando Avery percibió el olor. Un aroma dulce y denso flotaba en el aire alrededor de la telaraña, tan denso que casi podía saborearlo. Sus sensores químicos lo identificaron como un compuesto de feromonas. La araña usaba sustancias químicas suspendidas en el aire para desorientar a sus presas, creando una sensación de somnolencia y confusión que facilitaba su captura. Era un nivel de sofisticación depredadora que Avery nunca había visto en ninguna especie de arácnido. Mientras filmaba, su cámara con sensor de movimiento captó algo que le heló la sangre. Un fotograma mostraba una enorme pierna peluda, más gruesa que un brazo humano, rozando el borde de la telaraña justo fuera del marco. Otra cámara grabó temblores rítmicos en el suelo, fuertes pisadas a intervalos regulares. Algo grande se movía por el bosque cercano, algo que sabía que estaban allí. Avery rozó accidentalmente su muñeca desnuda con una hebra de seda y sintió un dolor ardiente al instante. La seda estaba recubierta de enzimas digestivas activas. La araña no necesitaba morderte para empezar a comer. En el momento en que tocabas la telaraña, comenzaba el proceso. Tu piel empezaba a disolverse al contacto. Era una guerra biológica a un nivel que la ciencia nunca había documentado en ninguna especie de araña. La leyenda estaba demostrando ser terriblemente real. El nido. Avery e Inoshi siguieron un rastro de tierra removida hasta un lugar donde varios árboles enormes se habían derrumbado. En el centro de la destrucción, encontraron un agujero en el suelo que parecía la entrada de una cueva. Los bordes estaban forrados con gruesa seda blanca.
Contra todo instinto de supervivencia que le gritaba que regresara, Avery descendió a la oscuridad. La temperatura comenzó a subir casi de inmediato. A menos de 15 metros se sentía como entrar en un horno. No se trataba de calor geotérmico natural. Era la emisión térmica de cientos de cuerpos vivos apiñados bajo tierra. El aire era denso y húmedo, con el mismo aroma dulce y desconcertante que había detectado cerca de la red. Cuando Avery encendió su linterna, los vio. Docenas de sacos de seda del tamaño de calabazas colgaban del techo de la cámara. Sacos de huevos, algunos de ellos ya reventados. Y arañas más pequeñas, del tamaño de platos, se arrastraban por todas partes. Cubrían las paredes. Se agrupaban en el techo. Se movían en patrones que parecían casi organizados, rodeando a los intrusos en la oscuridad. Este no era un monstruo solitario escondido en la selva. Esta era una colonia de cría. El Hafi estaba formando un ejército bajo el suelo del bosque. El suelo de la cámara estaba cubierto de restos, huesos de animales que Avery no pudo identificar de inmediato. Una bota que pertenecía a un explorador desaparecido 5 años antes. La lente de una cámara estaba agrietada y cubierta de seda. Montones de huesos humanos dispuestos en círculos, casi como si las arañas estuvieran clasificando su comida. Las arañas más jóvenes ya medían 1 metro de ancho y se movían a una velocidad aterradora. Pero no atacaron de inmediato. Esperaron. Estas grandes y vibrantes arañas tejedoras de orbes son nativas de África y Asia. Avery podía sentir las vibraciones a través de sus botas. Era una cacería coordinada y él era el objetivo. Corrió. El encubrimiento. Avery logró salir del nido. Le ardían los pulmones, le temblaban las piernas y le costaba procesar lo que acababa de presenciar bajo el suelo del bosque. Pero estaba vivo. Tenía imágenes. Tenía muestras. Tenía documentación que finalmente demostraría a la comunidad científica que los Yaofi no eran una leyenda inventada por tribus supersticiosas. Era un depredador en reproducción con una población creciente y un nivel de inteligencia que reescribiría todo lo que creíamos saber sobre los arácnidos. Ninguna de esas pruebas llegaría jamás al mundo exterior. Cuando Avery regresó a su campamento base, supo de inmediato que algo andaba mal. Las tiendas seguían en pie. Sus maletas de equipo seguían ordenadas exactamente donde las había dejado. Pero el silencio se sentía diferente. Parecía deliberado. Primero revisó su disco duro principal, el que contenía todas sus grabaciones de video de las últimas 3 semanas. Los archivos habían desaparecido, intactos, sin daños, completamente borrados, como si nunca hubieran existido. Sus unidades de respaldo mostraban lo mismo, vacías. Cada fotografía, cada grabación de audio, cada fotograma de vídeo que mostraba aquella enorme pierna rozando la telaraña había sido borrado con precisión quirúrgica. Sus contenedores de muestras seguían sellados, pero el contenido había sido retirado y reemplazado por restos forestales comunes. Hojas y tierra donde debería haber estado la muestra biológica. Las muestras de seda que podrían haber demostrado la inimaginable resistencia a la tensión de la red habían desaparecido. El residuo de enzima que había raspado de su propia muñeca quemada había desaparecido. Todo lo que podría haberse analizado en un laboratorio había desaparecido. Avery tomó su teléfono satelital para solicitar una extracción de emergencia e informar de lo sucedido. El dispositivo encendió con normalidad, pero cuando intentó establecer conexión, no ocurrió nada. El teléfono había sido desactivado remotamente. Alguien con sofisticadas capacidades técnicas se había adentrado en medio de la selva de Congayes y había cortado su único vínculo con el mundo exterior. Estaba completamente aislado, rodeado de selva, sin pruebas ni forma de pedir ayuda. Unas horas después,
oyó vehículos acercándose por el bosque. 3 camiones con hombres uniformados sin distintivos entraron en su campamento. No eran de búsqueda y rescate. No eran guardabosques ni agentes de vida silvestre. Se movían con eficiencia militar, desplegándose para asegurar el perímetro antes de que su líder se acercara directamente a Avery, sin presentaciones, sin preguntas sobre su bienestar ni sobre lo que había experimentado. El hombre simplemente le informó a Avery que lo deportarían de inmediato por infringir los protocolos de investigación ambiental. Se lo llevaron todo. Sus cuadernos están llenos de observaciones y bocetos, sus cámaras restantes, su diario personal, incluso la ropa que llevaba puesta en el nido, fueron confiscadas y guardadas en bolsas como si fueran pruebas contaminadas. Cuando Avery exigió saber quién lo había autorizado, el hombre se acercó y le lanzó una advertencia inapelable. Si Avery alguna vez hablaba públicamente sobre lo que había visto en ese bosque, su carrera sería destruida sistemáticamente. Ninguna universidad lo contrataría. Ninguna revista lo publicaría. Ninguna agencia de financiación aprobaría jamás otra subvención con su nombre. Se convertiría en un fantasma profesional, borrado de la comunidad científica tan completamente como habían sido borrados sus discos duros. 48 horas después, Avery estaba en un avión saliendo del país. Las coordenadas del nido nunca se registraron, la evidencia nunca se analizó, y en algún lugar del Congo, la colonia continuó creciendo en la oscuridad, protegida por el silencio y la negación oficial. Durante casi un siglo, los jabafíes han vivido a la sombra de la selva congoleña. Su existencia ha sido descartada, ignorada o enterrada por quienes vislumbraron la verdad. Las tribus entendían cómo coexistir, pero el mundo moderno no. La tala, la minería y el desarrollo están reduciendo la selva y borrando las fronteras que separaban a depredadores y presas. ¿Qué sucede cuando una criatura que ha dominado su ecosistema durante miles de años se encuentra con un mundo que ya no respeta sus reglas? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que la curiosidad, la codicia o la ignorancia obliguen al cazador a salir de la oscuridad y a entrar en nuestras vidas? El bosque ha estado susurrando advertencias durante generaciones. La pregunta ahora no es si el Jabberwocky existe. La pregunta es si escucharemos el silencio antes de que sea demasiado tarde.